hasta donde habíamos llegado. ¿Qué considerábamos que era el silencio administrativo? Les escucho, por favor. Voluntarios. A ver, a los tiempos, Yorcaela. ¿Cómo va Ibarra, Yorcaela? Coménteme, ¿qué es esto del silencio administrativo, Yorcaela? Buenos días, doctor. ¿Sí se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, Yorcaela. Perfecto. Ya, bueno, la última clase hablábamos sobre el silencio administrativo y decíamos que los reclamos o solicitudes o pedidos dirigidos dirigidos a los, ¿cómo era? A ver, dirigidos a las administraciones públicas, estas deberían ser resueltas en un término de 30 días. Y también habíamos dicho que vencido este plazo, sin que se haya notificado la decisión que lo resuelva, se entenderá que este sería un silencio administrativo positivo. Correcto. Y hablábamos del silencio administrativo negativo. ¿En qué caso se presentaba eso? El negativo, ese no íbamos a ver el día de hoy. No, si algo le comentamos. La verdad, esa parte no me acuerdo. Bueno, hablábamos de un silencio administrativo negativo, de cierta manera, cuando de manera expresa en alguna ley se hacía constar, por ejemplo, habíamos puesto el ejemplo de la ley de mediación, en la ley de mediación en la cual no se podía considerar silencio administrativo de cierta forma cuando el árbitro no acepta la integración de un tribunal, porque técnicamente de forma expresa en esta ley teníamos la constancia de que al no tener una respuesta por parte del árbitro, se entenderá que no acepta la integración del tribunal. Entonces, ahí podríamos a esto definirlo como un silencio administrativo positivo. Muchas gracias, Yorcaela. Bajo este criterio, chicos, es importante comprender si es que realmente el silencio administrativo positivo, al que todos conocemos, ¿no es cierto?, que ya hemos revisado, beneficia o no al administrado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Beneficia al administrado? ¿Beneficia a la administración? Te escucho, mi estimado Miguel. Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, no quería opinar respecto a ese tema, sino que me surgió una pregunta de lo que usted manifestó sobre el silencio administrativo negativo. Ya, correcto. Tomando en relación a lo que ya hemos visto justamente de los recursos que se pueden hacer ante los actos administrativos, que estaba el recurso de apelación. Usted nos había manifestado que si no existe una aceptación de este recurso por la administración pública, se entiende denegado el recurso por el silencio administrativo negativo. Pero mi pregunta va direccionada, ¿esta negación del recurso no se podría considerar en cierta parte inconstitucional, debido a que el artículo 67 de la Constitución establece que tanto de las sentencias y de resoluciones administrativas se pueden recurrir al fallo? Porque en cierta parte se estaría negando ese derecho, o se considera, o esto ya se va más para que usted haga la impugnación por vía judicial. Recordemos, prácticamente, hagamos el proceso de retroalimentación. Tenemos las dos formas de impugnar el acto administrativo, ¿no es cierto? En sede administrativa y en sede judicial. El Miguel nos dice, pero me estarían vulnerando mi derecho en el sentido de que yo genero mi derecho de petición, ojo, mi derecho de petición, y nadie me contesta. El COA, de manera expresa, lo ha comentado el Miguel, en el sentido estricto nos dice que en el caso de que no se reciba ninguna contestación al respecto, se entenderá como desestimado esto, ¿no es cierto? Se entenderá a favor de la administración. Recuerdan que en algún momento yo les había comentado que era sumamente importante el COA pro administración, indubio pro administración. Entonces, en este caso, tenemos mucha norma constante en el COA que siempre va a estar favorable a la administración. Y de cierta manera ese es un gran impacto que ha tenido el COA ya dentro de la determinación, porque lógicamente cuando antes utilizábamos el ERJAFE y revisábamos la ley de modernización, era mucho más expreso este tema del silencio administrativo y lógicamente en ese momento se incorporaban amparos constitucionales, lo que hoy se denomina acciones de protección, en este sentido,
por la misma apreciación que tú la tienes, Miguel, en el sentido de que quizás estamos vulnerando el derecho de las personas a no entregarles una respuesta oportuna en el momento adecuado. Recordemos que constitucionalmente en el año 98 sí tenía el administrado el derecho al acceso a la información por parte de la administración, pero no con la fuerza que tiene ahora. Hoy tenemos una ley de participación ciudadana, una ley de transparencia y control social, ¿sí? De cierta forma, estos cuerpos normativos han instaurado dentro de la ciudadanía y dentro de la normativa administrativa todo un esquema de planteamiento en torno a tratar de garantizar el derecho al ciudadano. Pero aquí hay una duda y quizás esto nos nazca para hacer un trabajo en nuestra segunda fase, digámoslo así, por nuestras calificaciones. En nuestra legislación reconocemos el derecho de petición que tiene el administrado, pero nunca reconocemos el derecho de acceso a la información. Se presume que el derecho de petición es la garantía que yo tengo y que por lo tanto en torno a esa petición la administración tiene que dar una respuesta. Pero jamás le vemos que el administrado no es que tiene el derecho a la petición, el administrado debería tener el derecho a la información pública. Ojo, que es muy distinto a que tú pidas para que te entreguen la información, a que tú puedas acceder a la información sin ningún pedido. A muchos de nosotros nos ha pasado, por ejemplo, cuando te dice tu padre o tu madre o tu abuelo, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a revisar, tengo que hacer un trámite. Entonces vos le dices, no, pero abuelito, espérese, ya todo debe estar en el internet, ¿para qué se va a ir? Deme unos 5 minutitos, ya le buscamos en el municipio y vemos cómo está la gestión. Unos municipios mejores que otros, ¿verdad? Unas instituciones públicas mejores que otras. Quizás aquellas instituciones públicas que devienen del Ejecutivo tienen hasta un mismo diseño de portal. Pero si tú te pones a analizar la página web de cada uno de los municipios, hará usted la prueba, ¿sí? Sondeará, como saben decir ustedes, y se va a dar cuenta que cada uno de los municipios tiene a su libre albedrío la subida de contenidos, el tipo de no sé. Entonces, esto es muy importante en el sentido que lo dice el Miguel. Se apreciaría como que se estaría vulnerando un derecho, ¿no? Se apreciaría como que está vulnerando un derecho. Que no le estoy dando la oportunidad al administrado para conferirle lo que él me está solicitando. Pero usted sabe que en derecho público nos sometemos a lo establecido dentro de la norma. Y la norma es muy expresa. Además, que sí se ha educado al funcionario público en estos últimos años. El funcionario público inclusive, por ejemplo, la gran mayoría de instituciones ya tienen, sobre todo el Ejecutivo, tienen un software de gestión documental que se denomina el Kipux. Algunos de ustedes ya han de haber escuchado. Entonces, este Kipux lo que te hace, a más de generar una gestión documental digitalizada, te mide los tiempos también. El momento en que llega un documento ya se registra en el Kipux y tú tranquilamente podrías no solicitarle al que administra Kipux cuándo ingresó y quién tiene el trámite y hasta qué fecha no se ha resuelto, que técnicamente ya es parte de la administración pública. Entonces ahí, Miguel, si quisiéramos hacer un análisis un poquito más profundo, 100% garantista de derechos, se podría plantear un trabajo de investigación en ese sentido. ¿Por qué se aprobó un COA pro administración y no pro administrado? Entonces, la respuesta yo creo que la tenemos, en el sentido de que el COA va a regir todas las actividades de la administración pública. Si no las actividades del administrador o del administrado, sino de la administración pública. Entonces, en este sentido, se debería garantizar. Por el otro lado, habíamos hablado, ¿no? Quizás, Lisette, querías decirme algo antes de continuar. Lisette, le escucho. No se activaba el micrófono, doctor. Buenos días. Sí, Buenos días. Era sobre la opinión acerca de este silencio administrativo positivo. ¿Ya? Ajá, yo creo que de cierta manera beneficia bastante a los administrados porque, bueno, a decir verdad, como ya no es la administración como antes, que únicamente se manejaban con papeles que se dejaban en la administración y que luego ellos a veces revisaban, a veces no.
como usted ya lo dijo, es mediante un sistema ahora, pero de alguna manera yo creo que también la administración tiene otras funciones que ponerse, digamos, a estar respondiendo todas las peticiones que en muchas ocasiones, y he visto, son peticiones absurdas o sin motivación, sin sentido, pero que de igual manera la administración está obligada a responder porque de otro modo le estaría beneficiando al administrado. Entonces yo creo que sí tiene algunas inconsistencias y creo que básicamente en este punto debería darse el principio pro administración, ya que la administración está, digamos, para ayudar más en otras funciones o para aplicarse más en otras funciones que estarle respondiendo a la gente. Buen aporte, y lo que nosotros habíamos hablado, Lisset, pero hay de los dos tipos. Quizás con la conciencia social y la conocedora de la normativa, como ustedes lo plantean, dicen, claro, la administración tiene que dedicarse a lo suyo, a prestar el servicio, al deber ser propio de la administración. Pero también tenemos administraciones, ojo, que se olvidan de cuál es su verdadera esencia. Como cuando tú llegas a hacer una gestión y no te atienden, ya puedes palpar cuál es el sentir de la administración. Sí, yo a veces he formado parte de algunas instituciones que en algún momento, si es que no existía cita previa y marcada en la agenda, no, o sea, no podían atenderte. ¿Y qué pasaba con la delegación que venía de Zamora, ¿sí? Después de 18 horas de viaje, que llegaban a la oficina del Miguel para que les atienda y pueda escuchar su clamor o su reclamo? ¿Te imaginas qué pasaba si tú como administración le decías a ese grupo, a ese colectivo, que es la razón de ser, es que usted no tiene cita, ¿sabe qué? Reserve la cita y venga cuando le toque? ¿Qué pasaba? Se desnaturaliza la esencia de la administración. Ojo, ¿sí? Es importante comprender esto. Sí, a veces yo digo, hay funcionarios públicos y funcionarios públicos. Sí, considero pertinente. Alguna vez formé parte de un proyecto en donde se quedó en proyecto porque no lo quisieron institucionalizar, en el sentido de que para ser funcionario público se debería aprobar unos módulos de capacitación, ¿no? Entonces, si tú ibas a ser auxiliar administrativo, técnico, docente, escala profesional hasta el SP1, que después ya les voy a contar cómo se manejan las escalas remunerativas en el sector público, ¿sí? Te decían, usted debe aprobar hasta el nivel 2 de funcionario público. Si quieres ser director, si quieres ser subsecretario, si quieres ser viceministro, tiene que aprobar hasta el módulo 4 de funcionario público. Y si ya quiere ser ministro, tiene que aprobar hasta el módulo 5. Cuando usted complete esos requisitos previos, será como un habilitante para que usted forme parte de ese grupo de funcionarios públicos. Pero ¿cuál era la pauta inicial de capacitar o de formar este funcionario público? Tener la conciencia social de lo que es la administración pública, del deber ser propio de la administración pública, que eso nos falta mucho, ¿no? A nosotros, a ustedes como estudiantes, a veces llegan, ¿no?, a la ventanilla de la universidad y de cierta manera dicen, es que no me atienden, no me dan las disposiciones claras. Entonces yo les digo, ustedes también son actores públicos. No es lo mismo que usted llegue con una carpeta de 10 hojas, bien organizadito, con pestañas y por poco clasificadito, organizado, digámoslo así, que llega el Francisco Hernández, yo he visto, chicos, yo he visto, con una carpeta por poco bien doblada y rota, ¿ya? Y dice, tome, aquí están todos los papeles que usted pidió. Y revisas los papeles y no están todos, no están numerados, no están organizados. Entonces, eso también deviene mucho de la formación social. Ustedes recordarán, en quinto semestre, revisaron las fuentes del derecho administrativo. Y en las fuentes del derecho administrativo teníamos las fuentes como la costumbre. Y hay muchas veces en que la costumbre constituye parte importante de este derecho administrativo, pero no podemos hacer costumbre este tipo de actuaciones que tengamos dentro de la administración. Y eso hablando en nuestra pequeña casona universitaria. No se diga en instancias mucho más grandes. Ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, beneficiarios del bono de desarrollo. Hay beneficiarios y beneficiarios. En las propias becas. Hay estudiantes súper disciplinados que presentan sus carpetas, sus expedientes de beca, que sí es voluminoso, muy bien organizado. Inclusive los formularios llenos en computadora, o sea, como debe ser, una formalidad, como debe hacerlo.
pero hay otros que no lo hacen. Entonces, te da mucho que pensar de esta relación administración-administrado. Por un lado, el administrado solo está para castigar la administración. Hoy usted tiene muchas campañas políticas, muchas propagandas políticas, y en algún momento solo escuche cuando hablen de la administración y póngase a analizar. Hay ofertas muy demagógicas, ¿sí? No me puedo referir, quizás después de elecciones topemos el tema con los ejemplos para poder tener mucho más claras las cosas, pero tenemos que estar claros que la administración, la única esencia de la administración, es garantizar los derechos de sus ciudadanos y las obligaciones. Pero como nos dice claramente Carolina, tampoco la administración va a estar contestando cualquier barbaridad que el ciudadano solicite. Pues. Que si hay ciudadanos de todo tipo, que si hay ciudadanos de todo tipo. En algún momento hablábamos nosotros sobre la negativa del silencio administrativo. Por ejemplo, ¿qué sucedería si la LIS se entera que el municipio de Sucúa está entregando becas económicas para los estudios de sus habitantes? Entonces, la LIS dice, ahora ya soy habitante de Sucúa y estoy más de 6 meses acá. Ya en Quito, ya ni me acuerdo cómo era Quito. Así que voy a hacer el pedido y pone un oficio. En los 30 días no le contestan el oficio, entonces la LIS, como ya sabe derecho administrativo, va y solicita la ejecución del silencio administrativo positivo ante el Tribunal Contencioso para que le concedan la beca. Ojo, te van a decir, pero si usted ni siquiera es residente de aquí de Sucúa. Ojo. Entonces tenemos que estar muy claros también en estas determinaciones. Con eso cierro para volver a nuestra esencia propia de la materia, ¿no? Que nosotros habíamos hablado en torno a que este silencio administrativo se relaciona técnicamente en muchas facetas, ¿sí? En el sentido de la administración pública. Y les había hecho una pregunta utópica, si es que el silencio administrativo beneficia a la administración o beneficia al administrado. Para eso, antes de contestarnos esta pregunta, deberíamos comprender en qué casos no procedería el silencio administrativo. Ojo, la mayoría de tratadistas y de cierta manera algunas argumentaciones presentadas ya por las salas en su momento de la Corte Suprema de Justicia, es decir, jurisprudencia generada por la Corte Suprema de Justicia, han considerado que cuando existe de por medio contratos administrativos, no puede operar el silencio administrativo, porque de cierta manera traería situaciones contrarias a las que en derecho se busca proteger. Se alterarían los principios de autonomía de la voluntad de las partes y la igualdad de los contratantes, pues si de cierta manera en algún contrato administrativo se aceptaría el efecto positivo del silencio administrativo, una de las partes podría modificar los contratos sin contar con la expresa voluntad de la otra parte. Bajo este criterio, ¿te imaginas lo que sería, de cierta manera, tener un contrato administrativo y no poder cumplir sus cláusulas contractuales? Recordemos que nosotros relacionábamos al derecho administrativo también con el derecho civil. Y en algún momento decíamos que era imposible codificar el derecho administrativo por cuanto deviene de muchas instituciones, de muchos órganos, y supletoriamente se lo había considerado al derecho civil también como parte de. Pero cuando tú tienes una relación contractual en derecho civil, las partes se someten al cumplimiento de lo establecido dentro del contrato, ¿no es cierto? Al acuerdo de las partes. En derecho administrativo, si bien es cierto, cuando iniciamos nuestro semestre, habíamos hablado que el contrato administrativo tiene la caracterización bilateral y que deviene de cláusulas exorbitantes que tendría el Estado sobre, en este caso, el proveedor o el administrado, y además de eso que se presentaba de cierta forma una desigualdad jurídica ya el momento en que se suscribía el contrato administrativo. Esto como principio del contrato administrativo. Pero resultaría ilógico, chicos, que en un contrato administrativo, una de las partes, que lógicamente en este caso va a ser el administrado, solicite el silencio administrativo positivo, porque de cierta manera, en ninguna cláusula contractual, yo he determinado la aplicación del silencio administrativo positivo. Lo máximo que yo he de encontrar en el contrato administrativo será la cláusula de solución de controversias,
en donde de cierta manera se establecerá cuál será el procedimiento a seguir en caso de que pues, se presenten inconvenientes. Entonces, mira cuán importante es comprender el contrato administrativo. ¿En qué sentido? En que jamás se podrá, de cierta manera, solicitar la ejecución del silencio administrativo positivo en un incumplimiento de cláusulas del contrato administrativo. Ojo, en síntesis, no podré solicitar silencio administrativo en el cumplimiento. ¿Qué ocasiona esto? Desigualdad jurídica. Alterarías la voluntad de las partes. Técnicamente, yo como institución quiero algo, el proveedor me garantiza y me entrega algo. Si el proveedor quiere ejecutar mi silencio administrativo positivo, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, como primer criterio de nuestra clase en este día, no se olvide, no podemos aplicar el silencio administrativo positivo en los contratos administrativos, porque vulneraría la voluntad de las partes, la igualdad de las partes. ¿Ok? Tampoco procede el silencio administrativo contra simples peticiones. De cierta manera, la Corte Suprema de Justicia, la ex Corte Suprema de Justicia, también nos hablaba sobre esto. Y aquí quisiera puntualizar a un colega, ex compañero docente de nuestra Facultad de Jurisprudencia, el doctor Patricio Secaira. Él nos manifiesta, ¿sí? Y nos dice, o nos hace un resumen, hoy es magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo. Él nos hace un resumen, ¿no es cierto?, de en qué casos no se podría generar el efecto positivo del silencio administrativo. Por la naturaleza misma de las pretensiones de los administrados o de las instituciones jurídicas involucradas en este proceso. En primer lugar, o en primer momento, no se puede generar el silencio administrativo. Ojo, cuando la petición del administrado ha sido dirigida y presentada ante autoridad incompetente. Lógicamente, pues no va a proceder el silencio administrativo. Imagínate, yo hago un pedido a Senacid, Senacid no es el responsable, el Senacid lo único que hace es trasladar el pedido a la Universidad Central, digámoslo así. ¿Crees que el usuario podrá reclamar al Senacid? Pongamos un ejemplo más claro. Yo soy Francisco Hernández, ya me titulé de abogado, pero la Universidad Central todavía no me registra en el Senacid el título, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que hago es poner el reclamo a Senacid porque no me registra. Senacid no me contesta nada y me corre traslado a la Universidad Central. La Universidad Central le contesta a Senacid, pero no le contesta al usuario. Técnicamente, el usuario podía reclamar el silencio administrativo positivo, pero si te das cuenta, ¿ante quién propuso este silencio administrativo positivo? Ante el Senacid. ¿Y qué tenía que ver el Senacid? Nada. Era incompetente. Ellos solo hacen el registro. Por último, lo único que iban a decirte es, le comento que la universidad hasta el momento no ha pedido en ningún oficio el registro con el cual conste su nombre. Quizás, esa podría ser la apreciación de Senacid. Pero no podría ahí ejecutar. Entonces, primer parámetro, cuando la petición ha sido dirigida ante la autoridad incompetente. Esto es cuando dicha autoridad, la Constitución o la ley, cuando a dicha autoridad, la Constitución o la ley, no le han entregado derechos para que pueda expresar la voluntad pública en el caso que les estoy colocando. Segundo caso, cuando se pretende el reconocimiento de un derecho caducado por el transcurso del tiempo, toda vez que en este caso de caducidad es el propio administrado quien hace abandono del derecho, sea por desconocimiento de las vías legales que le asisten o por negligencia en el ejercicio de la voluntad. Entonces, ¿cómo puedo pedir silencio administrativo positivo si de cierta manera la capacidad o más bien el tiempo que yo tenía para solicitar esa ejecución ha caducado? Entonces, no existe este reconocimiento cuando se produce la caducidad. Será entonces a través de una petición extemporánea y la falta de respuesta de la
administración que ese derecho ha fenecido por el Ministerio de la Ley. Y cuando de cierta manera el administrado realiza el pedido y la administración evidencia que se ha aplicado en este momento la caducidad, técnicamente lo que va a suceder es que el pedido del administrado resulta extemporáneo. Entonces está claro que solamente la ley tiene la fuerza jurídica suficiente para restablecer un derecho existente. Ni la administración ni los jueces pueden crear derechos o hacerlos renacer, por lógica. La ley determina los plazos en los cuales yo puedo interponer esta petición. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de las famosas glosas que ha determinado Contraloría General del Estado en contra de los funcionarios públicos para la determinación en torno a sus funciones. Técnicamente, las glosas, antes de la reforma de la ley de la Contraloría del Estado, caducaban en 5 años. Hoy están caducando en 7 años. Se produce el efecto de la caducidad de la norma. Entonces, ¿te imaginas lo que está ocurriendo? En este caso es para la administración. La administración notifica y técnicamente el usuario tiene hasta 7 años para pagar su glosa. Si después de 7 años la administración no le cobra, pues es una negligencia de la administración. La administración ha pedido su capacidad de ejecutar frente al administrado. Pero, ¿qué ocurre en la viceversa? Que la administración tampoco es que deja pasar el tiempo sobre estas cosas, sino que de cierta manera notifica al administrado cada año, cada 2 años, que tiene una glosa pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Eso con lo que corresponde a la caducidad. ¿Me escucho? En tercer lugar, hablamos cuando los administrados solicitan a la administración pública la emisión de normas jurídicas de carácter general. Pues no es la falta de pronunciamiento al pedido la que puede poner en vigencia las disposiciones normativas. Aceptar lo contrario sería otorgar a los particulares capacidades colegislativas que solamente están facultadas a los órganos públicos otorgados por reserva jurídica por la Constitución y por la ley, que en nuestro caso será a la Asamblea Nacional o a la propia administración pública que emite sus reglamentos. Pero te imaginas, viene un ciudadano, Francisco Hernández, y le corre traslado a X institución y le dice, por favor, señores, necesito que se generen normas relacionadas con este parámetro, para lo cual quiero transcribir lo que desearía que la administración norme, ¿no? Entonces, abajo en 2 líneas le digo, particular que informa para los fines pertinentes, es mi petición como ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Te imaginas que yo solicite la ejecución del silencio administrativo cuando estaba solicitando unas normas de carácter general? Es improcedente. No tiene sentido. Razón por la cual no procede la figura de silencio administrativo positivo en esta determinación. Porque el administrador no tiene capacidad de colegislador. Formaría parte del diseño y la construcción de las normas. Entonces aquí tampoco procede la figura del silencio administrativo positivo. En un cuarto lugar, estamos hablando de que tampoco procede el silencio administrativo positivo cuando los particulares realizan peticiones derogatorias, reformas, interpretaciones o revocatorias de acto por razón de que el silencio administrativo solo tiene efectos individuales o concretos y no es mecanismo para modificar el ordenamiento jurídico, lo cual se aplica también para el caso precedente. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasaría? Bueno, en el Tribunal Contencioso Electoral, ejemplo, tenemos una resolución de excusa de cierto juez para no conocer el caso.
Generalmente las excusas se presentan cuando existen conflictos de intereses entre las partes para resolver. Lógicamente, el pleno del tribunal emite una resolución y no acepta la excusa. ¿Te imaginas lo que pasaría si es que, en este caso, el juez o el funcionario público que estaba presentando la excusa, de cierta manera, espera lo determinado para el silencio administrativo positivo y en virtud de que el pleno del tribunal no le ha concedido el silencio administrativo positivo, solicita su ejecución? Técnicamente no procede, pues. No podemos realizar eso. No podemos, con el silencio administrativo positivo, generar una derogatoria del acto administrativo previo. Siempre debe haber un pronunciamiento. Entonces, bajo ese criterio, tampoco procede la aplicación de este silencio administrativo en estas peticiones particulares, derogatorias, reformatorias, que poseen interpretaciones o revocatorias. Y como último momento, el doctor Secaira nos dice que... Doctor, una pregunta. ¿Escucho? Doctor, y en este caso, ¿qué procede? O sea, si no se toma en cuenta el silencio administrativo positivo, ¿qué pasaría entonces con las derogatorias o todas estas actuaciones? Yadira es, ¿no? ¿O quién es? Sí, doctor, Yadira. Hola, ¿cómo estás? Es que técnicamente, a ver, Yadira, usted no está de acuerdo con la ley del deporte, digamos, ¿verdad? Entonces usted solicita y dice, señorita secretaria del deporte, por medio de la presente comparece Mendoza Perugachi Yadira Verónica, ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, Lara. Presento este pedido en torno a lo establecido en la Constitución, artículo tal, por lo que solicito se derogue el párrafo cuarto del artículo tal de la ley del deporte, o del instructivo tal, o del reglamento tal, Yadir. Entonces, conoce la Secretaría del Deporte tu pedido. ¿Te imaginas qué pasaría si no te contesta dentro de los 30 días término? Entonces Yadira dice, como no me contestó dentro de los 30 días término, voy a ejecutar, como ya saben, ¿no es cierto? Voy a solicitar al Tribunal Contencioso Administrativo la ejecución del silencio administrativo positivo. Técnicamente, primero, no serías estudiante de la central porque en ese momento te acordarías de estas clases y dirías, pero es que no se puede porque son disposiciones derogatorias, ¿cómo voy a solicitar? Y si es que ya en el peor de los casos has preparado la ejecución del silencio administrativo, el tribunal no te va a conceder, porque lo que tú estás solicitando es la derogación de una norma. Tú no tienes esas facultades. El silencio administrativo positivo solo funciona cuando de cierta manera se tiene que garantizar el derecho. Ejemplo, vuelvo a tomar este ejemplo que es el más sencillo. Yo trabajé yo trabajé 20 años en una institución pública. ¿Sí? En efecto, renuncio a la institución pública, me pagan una liquidación, me doy cuenta que el pago que he recibido de liquidación no está acorde a lo que técnicamente, conforme la ley, debería haber recibido. En un momento, ejemplo, por los 20 años tenían que pagarme $5,000. ¿Listo? Y solo me transfieren como efecto de liquidación 3,000. Entonces, yo podría hacer el pedido de ejecución, el pedido a la máxima autoridad solicitando, por favor, que se ha vulnerado mi derecho y se me pague la liquidación conforme el cuadro que adjunto, haciéndole un detalle, artículo, años, beneficios y todo, cuyo valor asciende a $5,000. Razón por la cual se puede evidenciar que existe un desfase de $2,000 de lo liquidado versus lo percibido. ¿De acuerdo? La institución se hace la loca, no me contesta, pierde la administración pública la capacidad para contestar. Entonces Yadira viene y dice, voy a ejecutar mi derecho de petición, ¿no es cierto? Mi silencio administrativo positivo. Voy al tribunal, solicito la ejecución y prácticamente bajo esa determinación de la ejecución, con esa resolución de la ejecución del acto del silencio administrativo positivo, el tribunal de cierta manera ya has ganado el derecho para que la institución pública te cancele la diferencia de ese derecho. ¿Estamos de acuerdo? Mira, son dos cosas totalmente muy distantes al comprenderlo. Pero más adelante revisaremos lo que concierne a esta percepción. Efectivamente, ¿el silencio administrativo beneficia al administrado
o beneficia a la administración. Entonces, como les digo, estamos topando estos parámetros que nos establece el doctor Secaira en el sentido de comprender cuándo no podemos aplicar el silencio administrativo. Ojo, cuándo no podemos. Y habíamos quedado pendiente que como último punto es cuando el administrado no tiene una legitimación activa del derecho a reclamar. Esto es cuando el peticionario no esté en idoneidad jurídica para beneficiarse de la decisión administrativa por la falta de vinculación real de este frente al obrar administrativo que se pretende. En algún momento, ¿no? Yo he tenido casos donde, por ejemplo, cierta persona está reclamando un derecho y esta persona fallece. Entonces vienen los herederos por poco a decir, no, es que ese derecho también nos corresponde porque era el de nuestro padre, que ya en paz descanse. Y la administración le hace notar que ese derecho solo tiene caracterización individual y que de cierta manera ya no procede porque de una u otra forma no hay legítimo llevador de este derecho. En este caso el beneficiario ya no existe. Esos serían los 5 escenarios sobre los cuales no se podría aplicar el derecho administrativo. Brian, te escucho. Buenos días. Doctor, buenos días. Disculpe una molestia. Se me fue el internet y había una parte donde mencionó si esto del silencio administrativo favorece al administrado o a la administración, algo así. No la entendí. ¿Podría repetir esa parte, por favor? Justamente ahorita voy a entrar al análisis, Brian, sobre este particular. ¿Sí? Habíamos estado viendo los escenarios en los cuales no deviene el silencio administrativo o resultaría imposible aplicar, que técnicamente habíamos dicho en los contratos administrativos y en los 5 planteamientos comentados por el doctor Patricio Secaira. Pero también, ahora sí analizamos esta peculiaridad. Es importante comprender que hasta ahora presumimos que el silencio administrativo beneficia 100% al administrado, porque la negligencia de la administración pública, del funcionario público, ha conllevado que no se garanticen los derechos del administrado. Por eso el artículo 207 del COA dice que si es que no se garantiza, se ejecutará el silencio administrativo positivo en torno al derecho de la petición. De acuerdo. Pero aquí tenemos que también ser muy esquemáticos. La respuesta de que si beneficia o no este silencio administrativo está bajo la disponibilidad del administrado o de la administración. Ejemplo. De cierta manera, el devenir diario o la ejecución práctica del silencio administrativo positivo ha beneficiado efectivamente y directamente al administrado, cuando de cierta manera los efectos del mismo se encuentran bajo el control directo del propio administrado. Ejemplo, podemos decir, las peticiones que han hecho las casas farmacéuticas, en las cuales realizaban, estas peticiones las realizaban para obtener mayores rentabilidades o márgenes de rentabilidad respecto de sus productos. Si las solicitudes tendientes a este fin no eran contestadas dentro del término previsto por la ley, por las solicitudes de las casas farmacéuticas, las empresas solicitantes, amparadas en el silencio administrativo positivo, procedían directamente a aumentar los márgenes de rentabilidad porque al constatar que su petición fue aceptada por silencio administrativo, solo tenían que ejecutarlo, aún en contra de la posición de la voluntad real de la administración pública. Mira, pero estos casos, como el que te comento, han sido 100% casos de excepción. Lógicamente, yo le digo, ¿sabe qué? Autoridad máxima del control de los medicamentos. ¿Sabe qué? Tenemos otro tipo de impuestos, han subido la producción de tales medicamentos, creemos que la rentabilidad va a subirse en un 3% en las aspirinas, digamos, ¿cierto? Hago el pedido para que se revise mi rentabilidad, no me contestan. Transcurrido el tiempo determinado, solicito la ejecución del silencio administrativo positivo y con esa ejecución subo los precios de la aspirina. Yo soy el mismo que ejecuto, daráse cuenta. Yo soy el mismo que ejecuto el silencio administrativo positivo. Yo como administrado. Entonces, hasta allí
Concuerda todo el discurso que hemos tenido del estudio del silencio administrativo. Pero cuando los efectos de la aprobación por silencio administrativo dependen de la administración, ella no va a ejecutar voluntariamente lo que no decidió. Y el administrado se encontrará impotente al ver que la administración no ejecuta lo que fue aprobado por el Ministerio de la Ley. En el ejemplo que habíamos puesto, que nos preguntaba Yadira, ¿no es cierto? El Tribunal Contencioso emitió la razón de ejecución de que la liquidación estaba mal hecha, por lo tanto tendrían que restituirme. Hasta ahí todo va bien. Gané. El administrado dice gané. Pero ¿y quién le obliga a la administración a pagarte la diferencia? Esa es la pregunta. Si bien es cierto, ese pago de la diferencia ya no depende directamente del administrado, sino que de cierta manera forma parte importante de la administración. Y claramente, lo habíamos mencionado, que la administración a veces resulta que se vuelva inejecutable lo que ella no decidió. Ella no decidió que debía pagarte esa diferencia de la liquidación. Para esto, los tratadistas García y Trevijano confirman lo que les comento, diciendo que es indudable que el silencio positivo resultaría más cómodo para el particular, pero ello no significa que le proporcione una mayor garantía, es decir, con valor estimatorio. Y ellos hacen una pregunta, estos tratadistas, sobre este concepto, sobre este criterio, y nos manifiestan: ¿cómo es posible obligar a la administración que ejecute este acto administrativo tácito? Si la administración se ha resistido a resolver la petición del particular, más se resistirá a ejecutar un acuerdo que éste no ha adoptado. Mira, entonces, ni siquiera el amedrentar con el inicio de una causa penal en contra o la amenaza de una destitución remueven la inoperancia de los funcionarios de la administración pública para hacer que las peticiones o reclamos de los administrados sean despachados con resolución expresa y notificada oportunamente. Y de estos casos tenemos muchos. De hecho, conozco un caso que se encuentra ahorita en casación, ya desde el año 99, no han resuelto en casación en la ex Corte Suprema de Justicia y Corte Nacional de Justicia, en la sala de lo administrativo, referente a las ventas de renuncia. Inclusive algunos beneficiarios ya han fallecido de esta particularidad, donde no existió una adecuación organizada del concepto de venta de renuncia, pero no toman la decisión por cuanto hay mucha tela que cortar, hay muchos beneficiarios, hay mucha restitución de beneficios. Entonces, la administración también, yo a veces les digo, ¿no? Graciosamente, habría que tener una tina al lado de la administración, ¿no? Como quizás una comparación muy fuera, sacada de estilo, ¿no? En donde cuando tú no quieres hacer algo, solo le pasas la tina para que te laves las manos. Y espero que pase el tiempo y le sigo pasando la tina y así no voy tomando las decisiones. Y esta dinámica se convierte en la bola de nieve cada vez más grande, con muchos más problemas y con mucha más falta de decisión por parte de la administración. Eso hay que estar muy claro todos nosotros. Entonces, bajo este criterio, la aprobación por silencio administrativo no le da derecho al administrado a ejecutar por su cuenta lo aprobado, sino a solicitar en sede administrativa o en sede judicial la ejecución por los organismos competentes de lo aprobado. Y de esto ya lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia en torno a esta particularidad, ¿no? En el sentido de que definitivamente se debería hacer el pedido correspondiente para que se obligue a la administración a la ejecución o al pago de lo que se ha obtenido por el silencio administrativo positivo. También la ex Corte Suprema nos manifiesta dentro del contexto de la jurisprudencia lo siguiente: si bien, de acuerdo con lo expresamente señalado por la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que recogía la doctrina francesa de la decisión ejecutoria previa, era condición indispensable proponer un recurso vía contencioso administrativo
que se haya dictado previamente un acto administrativo en el que se negaban las pretensiones del actor. Tal limitación, todo esto, desapareció ya con la implementación de la Ley de Modernización del Estado en su artículo 38, que decía claramente: los tribunales distritales de lo contencioso administrativo reconocerán y resolverán todas las demandas y recursos derivados de actos, contratos, hechos administrativos, reglamentos, expedidos, suscritos o producidos por las instituciones del Estado. Entonces, por lo cual, en consecuencia, los tribunales distritales tienen plenitud de competencia para conocer de acciones dirigidas a obtener el cumplimiento de los derechos adquiridos mediante el silencio administrativo. Pero, de cierta manera, el administrado, una vez que ha operado el silencio administrativo, tiene un plazo dentro del cual puede y debe solicitar la ejecución de su derecho. Vencido este plazo, operará lo que ya habíamos manifestado cuando mencionábamos al doctor Secaira, la caducidad. En consecuencia, el administrado demandará directamente la ejecución. Escuchará, el administrado demanda la ejecución del silencio administrativo positivo, no la declaratoria del derecho dentro del término de 90 días, según lo determina el artículo 65, inciso primero, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. De lo contrario, su derecho caducará. Esto es importante comprenderlo, y para esto también la Corte Suprema de Justicia, en su momento, o la ex Corte Suprema, nos manifiesta que el problema a dilucidar es desde cuándo empieza a transcurrir el tiempo para que opere la caducidad. Desde cuando se venció el término para dar respuesta a la petición, solicitud o reclamo, o desde cuando el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo requirió la respectiva certificación, como pasaba antes, ¿no? Esto era lo que ellos manifestaban. Siempre tomando en cuenta, como hemos dicho, que no se pretende por el silencio administrativo el reconocimiento de un derecho, sino más bien lo que se pretende por el silencio administrativo es generar esa garantía por el incumplimiento de la administración hacia el administrado. Para esto, chicos, vamos a dejar una tarea para el próximo lunes, que es el análisis de una sentencia, de un extracto de una sentencia, para poder nosotros comprender cómo ya con los parámetros jurisprudenciales, la ex Corte Suprema de Justicia ha mantenido esta determinación. Así es que, Dana, te voy a correr traslado, te voy a enviar por WhatsApp el extracto de la sentencia para que ustedes den lectura nada más. Lógicamente, de esta lectura, si tenemos participaciones voluntarias, la próxima clase comentaremos qué ocurre con el silencio administrativo en la apreciación de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, para culminar este tema del silencio administrativo, culminaremos revisando lo que corresponde a la ejecución del silencio administrativo según el COA. ¿Escuchó? Entonces, al final, el beneficiario de este silencio administrativo sí termina siendo el administrado, ¿no? Porque primero decíamos, bueno, no, la administración queda callada ante esto, pero al final no hace nada. Pero lo que leímos al final dice que sí se le puede obligar a la administración, entonces el beneficiado de este silencio va a ser el administrado. Al final, en conclusión. Jordi, lógicamente, si tenemos una percepción como tú la dices, a la larga o a la corta, el beneficiario va a ser el administrado. Pero el tema es que el de la corta ya sabemos, el ejemplo de la farmacéutica es claro. No me contestó, subí los valores y se acabó. Pero cuando tenemos el ejemplo del pago indebido o del no pago, más bien de una liquidación, ya le ordeno la ejecución mediante el silencio administrativo, el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Cómo le obligas a la institución a que te pague? Sí está a favor del administrado, pero el administrado va a tener que estar peregrinando para que le garantice ese pago. Entonces, en algún momento, la doctrina verifica como que, sí, muy bien, le garantiza el derecho al administrado, pero si te das cuenta,
en este segundo escenario, ese derecho que le estoy garantizando al administrado no es tan sencillo. Y nosotros como abogados lo podemos entender. Pero imagínate que tú tengas un cliente bajo esta perspectiva. Ya tú, buen abogado, solicitaste la ejecución del silencio administrativo, ganaste, dispuso el tribunal la ejecución del silencio administrativo. Y viene tu cliente y dice, doctor, ya ganamos, y ahora sí, notifiquémosle a la institución que nos pague. Llegas a la institución y te dice, ah, bueno, muchas gracias, chévere, ya vamos a ver. Veamos si hay presupuesto, veamos qué podemos hacer. Entonces, ahí es donde se presenta este escenario que definitivamente, en un inicio pensamos que sí está garantizando 100% al administrado. Pero si te das cuenta, la administración, Jordi, también lleva un papel importante dentro de esta ejecución del silencio administrativo, dependiendo del derecho que esté reclamando. Por eso es que cuando usted ya sea súper abogado, también tiene que asesorarle a su cliente sobre esta particularidad, cuando ya interponga la ejecución del silencio administrativo. Decirle, en el presente caso, usted va a ser beneficiario de la inoperancia quizás de la administración pública, pero eso también va a conllevar una ejecución a largo plazo, que cuando ya no resuelvan la ejecución, el contencioso administrativo, va a pasar un tiempo hasta poder obtener de la administración pública algo, Jordi. Pero como tú muy bien lo sintetizas, a la larga o a la corta, el administrado puede salir ganando, ¿no? Miguel. Doctor, tengo dos inquietudes. La primera es, ¿aún sigue vigente la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa? No. Yo creo que esa ya estaba derogada. No está vigente, correcto, así es. Ya, y la otra pregunta es, en relación ya cuando usted obtiene la ejecución del silencio administrativo por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, en caso de que exista incumplimiento de la administración pública, ¿usted podría proponer una acción extraordinaria de protección por incumplimiento de sentencia? Podrías hacerlo, pero por eso es que inclusive les comenté hace un momento, ¿no? So pena de riesgo de destitución por no acatar decisiones judiciales, no te pagan, no te restituyen el derecho, no ejecutan el silencio administrativo. Entonces, ustedes son la nueva era de abogados, que algunos serán abogados particulares propios y otros formarán parte del Estado. Lo que hay que comprender es esto. O sea, dentro del concepto jurídico, yo diría, me viene una sentencia donde se tiene que garantizar o restituir, tendré que hacer las acciones. Yo pondría, si fuese mi caso, ¿no es cierto? Yo soy el coordinador jurídico de una institución. Si fuese mi caso, yo conozco y verifico, te prometo que pongo un abogado de cabecera a que se ejecute esa decisión judicial. Pero eso depende también de la voluntad de la administración, Miguel. Y por el otro lado, se podría interponer una acción, como tú dices, una acción de protección, pero habría que verificar ahí cuál es el derecho vulnerado, Miguel. ¿Qué derecho estaría vulnerando? ¿Qué opinas? No procede la acción de protección. Ahí procede en ese caso la acción extraordinaria de protección. Eso, ya. Una acción extraordinaria. Pero ¿cómo la argumentarías la acción extraordinaria de protección, Miguel? O sea, en caso de que no se realice el cumplimiento por parte de la autoridad administrativa, se estaría haciendo caso omiso a una sentencia dictada por un tribunal que tiene jurisdicción y que sus sentencias son de cumplimiento obligatorio. Entonces, eso es lo que se alegaría en la acción extraordinaria de protección, que al incumplir una sentencia se está también de ese mismo modo vulnerando mi derecho a la reparación que el tribunal decidió dentro del proceso judicial. Estoy muy de acuerdo contigo, pero ¿qué va a ocurrir? Que tú tenías tu cliente, que le ofreciste la figura del silencio administrativo positivo, que ya ganaste y que le vas a decir, pero es que nos toca seguir otra vía, mi estimado. ¿Por qué? Porque la institución no nos para bola. ¿Te das cuenta? A eso es lo que quiero llegar. Yo sé que a la larga o a la corta, en algún momento la institución le va a tocar, porque ya hay sentencia ejecutoriada. Entonces tú ya mirás un camino, el segundo momento de la ejecución cuando no tengan un buen asesor jurídico para el primer momento, digámoslo así, ¿no es cierto? Para tratar de evitar esto. Pero aquí se presentan muchos escenarios que ya se los maneja dentro de la administración pública con criterio político. ¿En qué sentido? Imagínate que en este momento, ¿no? Digamos, no en este momento,
En el mes de marzo, en abril, te notifican con una ejecución del silencio administrativo positivo. Y tú eres el ministro para tomar en cuenta esa ejecución. A 3 semanas de dejar tu puesto. ¿Qué haces, Miguel? ¿Ah? Ya no doy cumplimiento porque de igual manera ya voy a salir. Pueda que me destituyan o me saque, pero ya. Exacto. Que acá hay mis funciones. Ya, y eso te pongo en el escenario que podría ser el óptimo, ¿no? De 2 semanas, de 3 semanas. Pero te aseguro que ya debe haber unos que desde hace un año ni bola le para. ¿De acuerdo? Entonces, eso también depende de una madurez de la administración pública. Por eso es que siempre yo les concientizo y les digo, chicos, es importante comprender que la administración pública está para servir. ¿Sí? El deber ser de la administración pública es el servir. No debería existir tanto problema en la administración pública, porque todo debería caminar como un relojito. Lógicamente, hay ciertas percepciones, habemos también administrados y administrados, que de una u otra manera nos encontramos frente a que a veces somos bien controversiales con la administración pública. ¿Sí? Que por todo quieres que por poco el Estado te solucione tu vida. Y eso tampoco es permisible. Yadira, le escucho. Doc, una pregunta. Yo, o sea, tal vez no, sigo sin comprender por qué razón si ya existe una sentencia ejecutoriada a favor del administrado, o sea, ¿por qué no se puede realizar, por ejemplo, en el caso del pago indebido, por qué no se puede realizar, no se puede obligar a la administración? O sea, y los mecanismos judiciales que tenemos, tal vez, no sé, en contra de algún funcionario o algo así, Yadira, no. estoy de acuerdo. Usted es la responsable financiera, ¿no es cierto? Entonces, la sentencia, vino el Miguel, que es el abogado, ganamos la ejecución del silencio administrativo positivo, fue al Ministerio de Salud, le dijeron, vea, doctor, tiene que ingresar por Ventaniza. Ingresó por Ventaniza a su oficio, adjuntando la ejecución del silencio administrativo, o a su vez ingresó el oficio enviado desde el Tribunal Contencioso Administrativo para que se ejecute. Mira, le estoy dando más fuerza, ¿no es cierto? Mucha más fuerza. Claro. Ya, entonces, dicen, como ya ven que es de un juzgado, corre el traslado a jurídico. Jurídico dice, pero aquí ya nos está ordenando a pagar. Ya jurídico, hasta que lea y revise, una semanita haciendo un memorando para dirigirle a la coordinación financiera. La coordinación financiera revisa y dice, tenemos que pagar, pero ¿qué sucedió aquí? ¿Por qué no dieron la respuesta adecuada? Pero no tenemos recursos para pagar. Hay que solicitarle a finanzas que nos asigne la diferencia del valor dentro de nuestro presupuesto del Estado y que una vez que nos asigne los recursos, tenemos que decirle a financiero que pague. Hasta que se vaya a finanzas y finanzas te acredite, ya ha pasado unos 2 meses. ¿De acuerdo? Te acredita finanzas y llega donde el financiero. El financiero va a decir, pero ¿cómo? Me están diciendo que alguien que estaba bajo mi responsabilidad, que era el que calculaba las liquidaciones, ha hecho mal su trabajo, que calculó mal y por eso me ejecutaron este silencio administrativo positivo. Yo tengo pagos mucho más prioritarios. Pongámoslo al final de todos los pagos. Ojo, eso es lo que literalmente ocurre, Yadira. Entonces, cuando ya viene todo un aparataje de reclamos, dicen, pero ya está, justo mañana le sale el pago, y ahí te sale el pago. Ya, pero si te das cuenta, el peregrinar que ha sufrido el administrado para eso, no es lo mismo que en el ejemplo de las farmacéuticas, que por silencio yo tomé la decisión y se acabó. En este caso, y generalmente este último caso es el que nos toca a los abogados, ¿no? Esos son nuestros clientes. El que toca estar tratando de conseguir cita con el director financiero, con el coordinador jurídico, con el ministro, con el secretario técnico, para que de cierta manera nos den viabilidad a la disposición de la autoridad competente. Como nos dice muy bien Miguel, inclusive en algún momento se ha hablado de la acción extraordinaria con los coordinadores jurídicos. Y te dicen, claro, yo entiendo, pero tranquilo, abogado, ya estamos en esto, ya vamos a solucionar. Recuerde, no es que yo llamo y me depositan la plata para que le paguen inmediatamente. Hay todo un procedimiento administrativo. Y usted, como un buen conocedor del derecho administrativo, sabe que en las instituciones públicas debemos someternos a eso. Entonces, tiene lógica lo que te dice. Pero claro, Yadira, si tú eres la directora financiera que pagó la primera liquidación, ¿qué pasaría si te llegaría ese pago? ¿Pagarías inmediatamente? Complicado. Primero te toca conseguir el dinero.
Claro. Y doctor, entonces básicamente sería porque se da este problema porque la ley, o sea, no contempla como un responsable directo, sino que en sí es como se puede ir de cierto modo saltando la responsabilidad porque no hay alguien a quien se le pueda atribuir directamente. No, la responsabilidad sí existe. Recuerda que el funcionario público de cierta manera suscribe todo y es responsable de todos sus actos. El tema es que la organización de la administración pública se encuentra determinada bajo este criterio de actos de simple administración pequeños entre internos, que técnicamente alguien tendrá que ser el responsable, en este caso, quien no calculó bien la liquidación, ¿de acuerdo? Ah, ya. Entonces, si tú fueras, yo a veces digo, ¿no? Un juzgador administrativo, de cierta manera dirías, ok, por favor, tesorera, págueme para mañana eso. Y aparte te pongo la sumilla. Y seguir el procedimiento sancionatorio correspondiente al funcionario que calculó mal, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público. ¿De acuerdo? Porque es una negligencia, pero ese ya es otro proceso administrativo interno. Ya no tiene nada que ver con la propia ejecución que nosotros tenemos. Pero si te das cuenta, ahí se presentan los dos escenarios. No sé si estoy un poco más claro ahí, Yadir. Sí, Doc, muchas gracias. Ok. Alison Pérez, ¿cómo estás, Alison? Muy buenos días. Sí, buenos días, Doc. Yo tenía una pregunta en cuanto a los casos en que no procede el silencio administrativo positivo por caducidad. ¿Qué pasa si el administrado se da cuenta que antes de los 25 días que caduque el reconocimiento de su derecho, se da cuenta y presenta la solicitud ante la administración para que le reconozcan el derecho, pero no le contestan? Entonces a los 30 días la administración le contesta y en este caso el administrado pide la ejecución por el silencio administrativo positivo, pero la administración le dice que ya caducó. Entonces mi pregunta es si es que eso puede hacer la administración, decirle que ya caducó, o el administrado le puede decir que presentó antes, 25 días antes, pero como no hubo respuesta de la administración, quería saber si es que desde la solicitud del administrado se interrumpe como que el tiempo de caducidad. Alison, eso debería ser es de forma expresa el momento en que presente la solicitud del administrado. Expresar que se encuentra dentro del término correspondiente, en primer lugar. O sea, desde que presentó la solicitud. Correcto, en primer lugar. Y en segundo lugar, la administración pública recuerda que todos los actos son motivados. Entonces, la administración pública, para declararte que tu derecho es extinto, o sea, caducado, técnicamente te contestará y te dirá que a usted se le notificó con tal fecha, a usted ingresó con tal fecha, y no había transcurrido tanto tiempo hasta tal fecha donde su derecho ha prescrito. Por lo tanto, no tiene usted ese derecho. Entonces, no es que te van a decir ya caducó y punto. Tienen que justificarte. Entonces, si en algún momento tú recibieras una notificación de la administración sin darte explicaciones, lo que se podría solicitar es la ampliación a ese oficio que recibiste o a ese acto administrativo, Alice. Ya, gracias. Listo. Entonces, chicos, para culminar clase, ojo, estábamos viendo lo que compete a esta parametrización vinculada a la ejecución del silencio administrativo según el COA. Y resulta muy importante esta ejecución del silencio administrativo según el COA. Lo hemos revisado, ¿no? De cierta manera, en estas 2 semanas hemos hablado de el artículo 207, inciso primero, segundo, tercero y cuarto. Pero específicamente en los incisos tercero y cuarto del 207 se manifiesta en torno a la ejecución y nos dice que el acto administrativo presunto que resulte del silencio administrativo será considerado como título de ejecución en la vía judicial. Ya lo conocemos. Al efecto, la persona interesada incluirá en su solicitud de ejecución una declaración bajo juramento que no ha recibido ninguna decisión notificada por parte de la administración pública en el término previsto, que habíamos dicho eran los 30 días. Además, a dicha declaración adjuntará el original del recibido de la petición, lógicamente con la fe de presentación. Y el inciso cuarto de este artículo 207 nos manifiesta que no serán ejecutables los actos administrativos presuntos que contengan vicios inconvalidables, esto es, aquellos que incurren en causales de nulidad del acto administrativo,
previstas en el COA, en cuyo caso el juzgador declarará la inejecutabilidad del acto presunto y ordenará el archivo de la solicitud. Entonces, bajo este criterio, también tenemos que estar claros que, como muy acertadamente lo dijo el Miguel, en el sentido de que la ley de la jurisdicción contencioso administrativa fue derogada por el Código General de Procesos. En nuestro Código General de Procesos, específicamente en el artículo 370, habla sobre la ejecución del silencio administrativo y nos dice que si se trata de la ejecución de un acto administrativo presunto, la o el juzgador convocará a una audiencia en la que oirá a las partes. Corresponde a la o al accionante demostrar que se ha producido el vencimiento del término legal para que la administración resuelva su petición, mediante una declaración bajo juramento en la solicitud de ejecución de no haber sido notificado con resolución expresa dentro del término legal. Además, acompañará el original de la petición en la que aparezca la fe de presentación, tal como ya lo menciona en concordancia al 207 del COA. En todo caso, chicos, resulta sumamente valedero la inserción en nuestra legislación de la figura del silencio administrativo, con efecto positivo, que de cierta manera esta incursión se lo realizó con la evidente imprevisión, sin considerar los efectos jurídicos que ocasionaría, por lo que es de esperar que las disposiciones sobre la materia insertadas en el COA contribuyan a efectivizar la institución del silencio administrativo. Algunos tratadistas manifiestan que esta figura se la puso allí más bien para presionar a que las administraciones públicas actúen de una manera mucho más eficiente y eficaz. Entonces yo a veces, con lo que les comentaba, ¿no? El QIPUX, para mi criterio, cuando yo he sido funcionario público, les he solicitado a la persona que manejaba todo mi tema de documentos, le decía, ok, mucho ojo con las peticiones, los reclamos, y por favor, esas les damos respuesta inmediata, máximo una semana, para tratar de evitar que se solicite la ejecución del silencio administrativo positivo. Lisette, le escucho. Ya, doctor, ahorita me surgió la duda. En el caso de que se responde al requerimiento del administrado, pero es una negativa, pero esta negativa no está motivada, de igual forma, procede el silencio administrativo y de ser así, igual el administrado tiene que probar que no dio la motivación debida. A ver, ojo, es que ahí ya sería otro parámetro. ¿Recuerdas que hablábamos de los requisitos de validez del acto administrativo? Y uno de los requisitos de validez del acto administrativo correspondía a la motivación. ¿Y qué sucedía cuando un acto administrativo no era motivado? ¿Qué dice? Inclusive constitucionalmente, un acto administrativo que carece de motivación es nulo. Razón por la cual tú mismo te vas a dar la respuesta. Si es que no me ha dado una respuesta 100% motivada, técnicamente. Pero ahora, la motivación también es discrecional. Ojo, me puede venir 10 hojas de lo que quiera decirme, pero técnicamente no me motiva nada. Entonces también hay que estar muy conscientes en esto, ¿sí? Entonces, de cierta manera, yo ahí nuevamente digo, Lisette, si tú no estás claro, lo que podrías ahí es solicitar frente a esta determinación una aclaratoria. Inclusive yo les he sido muy reales. Hay muchas instituciones que rompen el silencio administrativo, hablemoslo así, diciéndole, estimado doctor Salazar, estimado doctor Guevara, le informo que su pedido está siendo analizado por esta institución. Muchas gracias. En los próximos días le comentaremos o recibirá alguna respuesta. Con eso rompen los tiempos y eso no te notifican al día 29, ¿sí? De cumplirse el término. Ojo, están rompiendo el silencio administrativo. El momento en que ellos digan, es que no me contestó nada, falso. Aquí está el oficio donde le estoy contestando, que estamos estudiando y estamos analizando. Ha roto el silencio administrativo, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, para eso, como les digo, hasta ahí vamos a llegar en nuestra clase el día de hoy. En este momento a Dana le voy a correr traslado del texto de la sentencia, de lo que corresponde al silencio administrativo en la sentencia, para que le demos lectura, así como cuando sabe estar viendo los Face News.
así que le dé lectura, ahora se entretenga un poco, ¿sí? Para que en la próxima clase haremos la participación de los que deseen, y si es que no hay los que desean, pues obligatoria de los que escogeremos, en torno a este análisis de esta sentencia. Entonces, denme un segundito, les remito por WhatsApp en este momento. Doctor, una pregunta. ¿Le escucho? La última clase, la grabación que está en el Teams, está subida a la nube y usted me había dicho que yo me encargaba de descargar las grabaciones y lo he hecho hasta la clase del viernes, sería. Pero ¿Ya? la del lunes ya está en la nube y eso se demora demasiado, entonces me sale que ya está como que en su nube. No sé si usted va a hacer eso, o sea, o les va a poner para descargar como antes. No, yo no he generado, eso automáticamente se ha generado, entonces. Desconozco. Sí. Ya le voy a revisar, Dana. Puede descargar y es cortita, ¿no? Se demoró full. Ya, déjame ver, si no ya te paso el link, si es que ya está descargando. Es que esto maneja sistemas. Capaz cambiaron el protocolo de descarga, como se hacía antes. Déjame ver, no, ahorita con lo que me comentas me percato. Ya, gracias. Ajá, ya te veo, dame un segundito. Octavo. ¿Y cómo les fue con sus tareas? ¿Todo en orden? ¿No tuvieron ningún inconveniente? No, Doctor, una pregunta. Para participar en el foro que está en el aula virtual nos había dicho hasta el día miércoles. ¿Hasta qué hora es, doctor, hasta hoy? Hasta las 23:59. Ya, muchas gracias, doc. Pero Carla va a esperar a las 23:58 para comentar. No, Así. doctor, ya estaba elaborando este momento, sino que me preocupaba que se vaya a cerrar como no está establecido un tiempo ahí. Ya. No, es que no necesariamente está el foro, pero yo ya lo bloqueo. Y ustedes no lo van a poder ver. Entonces, hoy a las 23:59 ya estará bloqueado. Entonces ya nadie puede aportar. ¿Listo? Miren, estoy buscando. Pero bueno, ya te envío, Dana, entonces la sentencia para que les compartas por WhatsApp a los compañeros. Eso, Ya. chicos, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Nos miramos el día lunes con ustedes. Como siempre, cuídense mucho, pónganle muchas ganas. Ya estamos en la semana 9, ya no falta nada. Sí, con algunos de ustedes decíamos, ya solo faltan 4 semestres. Y verdad, ya solo faltan 4 semestres, ¿no? Cuando faltaban 9 todavía, que decían es mucho. Hoy solo faltan 4, que es nada. Siga con el mismo ímpetu, ya ahorita está enrumbado, ¿de acuerdo? Listo, chicos. Cuídense mucho y nos miramos en la próxima clase. Un abrazo, cuide a su familia. Luego, Gracias. Gracias.